Hola, ¿cómo están amigos? Buenas noches, tardes. Ahora que escuchen este podcast, son bienvenidos. Bueno, esta emisión de los infiltrados de The Fiction Review, traído ustedes por The Fiction Review, el sitio mexicano de ciencia ficción, terror y fantasía, que nos pueden encontrar en la página que es thefictionreview.net. Lo pueden ver ahí, si están en YouTube, le pueden dar clic al link que puse en pantalla. Y pues bueno, la transmisión de hoy es básicamente sobre cómic o historieta, que pues como aquí ya vemos dos viejitos, normalmente todavía podemos decirle cómics, revistas, ¿no? A este tipo de contenido gráfico. Y pues no solamente vamos a hablar sobre el cómic, sino más bien vamos a hablar o entablar una conversación en relación a la influencia que tuvo el cómic, la historieta, de la ciencia ficción, del horror y obviamente de la fantasía. Porque en el pasado hubo influencia directa de autores, de editores, ¿no? Estamos hablando de los años 30, 40, 50 principalmente. Y pues como saben, este podcast trata sobre literatura fantástica y su relación con otros productos culturales o otras fuentes narrativas, ¿no? En este caso nos toca hablar de cómic. No sabemos si esta va a ser la primera parte de muchas otras partes, porque pues de aquí pueden derivar muchos temas. Y bueno, tenemos de invitados a dos personajes. A uno ya lo conocen, que es el buen Chesil, que nos acompañó en la emisión anterior. Este es el tercero, y en el segundo, que les recomiendo que escuchen, sobre creepypastas, nos acompañó con su opinión. Como saben, él es uno de los editores de la revista de Fiction Review y que ha hecho que este proyecto se mantenga a flote. Y pues este tipo, como ustedes saben, es arqueólogo, aventurero, una persona capaz, ¿no? de, de científico y un poco recalcitrante en algunas opiniones, que lo han visto muy tranquilo aquí porque pues anda controlado, ¿no? Anda medicado, no sé qué tenga. ¿Cómo estás, Chesil? El problema es la tesis. Ando bien, buenas noches, Ronnie, buenas noches, amigos, ando muy bien, todo chido. Todo chido. Y pues Qué Chesil gusto estar aquí. nos va a acompañar a esta plática sobre cómic. Es el más joven de nosotros, entonces lo vamos a madrear, ¿no? Lo vamos a palear. Y tenemos un invitado nuevo en el podcast y espero que no sea la única vez, que es don Daniel Ortiz Celestino. Él es, yo le digo ilustrador, pero como tiene esta onda así como ruca, le gusta decir que es monero. Entre otras cosas, pues es docente, es una persona amable, guapa y buena onda. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Ronnie, buenas noches, buenas tardes, buenos días de la hora y saludos a tu auditorio. Pues es el auditorio de todos nosotros, ¿no? Que nos estamos infiltrando aquí de Fiction Review. Que cada vez el Don Eden, que un día de estos lo van a conocer, que es uno de los fundadores. Bueno, Santiago ya conoció a un fundador, que es Santiago. Pues ya nos permitió como más. Intentamos tener mejor producción, obviamente por este asunto de enlazarnos vía internet, pues ahí hay pequeños problemas técnicos, espero que nos disculpen, pero bueno, así está el rollo, ¿no? Es el mundo moderno. Entonces, bueno, rápidamente, ¿no? Voy a capitular, ¿no? La historieta, a pesar de que tiene sus bases como tira, ¿no? A ver, ahorita Daniel me pendejará si estoy en un error. Tiene bases en el siglo XIX, ¿no? Desde tres perspectivas, ¿no? La ilustración política y también, por ejemplo, la pornografía o esta parte de ilustración picaresca, ¿no? Para adultos. Porque en algunos lugares, mmm, no quiero decir cuáles porque no lo sé ahorita en este momento, pues que era prohibida la pornografía, pues dibujada no había tanto problema, ¿no? Por eso hasta los mismos japoneses no tienen su hentai, que bueno, ese es otro rollo. En algún otro momento hablaremos de eso. Y en esta primera etapa, ¿no? Eran breves, había pequeñas historias, por eso es el cómic strip, ¿no? Estas tiras cómicas, originalmente para adultos y que fueron modificándose para chicos, ¿no? Ahí, en el siglo XX llega esta etapa, durante las dos guerras,
que aparecen los superhéroes y pues eran figuras heroicas que ayudaban a fortalecer el nacionalismo y ciertos ideales de las de ciertos gobiernos, ¿no? Y estamos hablando principalmente de los Estados Unidos porque pues el mayor legado de la historieta la tienen ellos. Pero, ¿no? Para los años 40, finales, después de la Segunda Guerra, cuando los superhéroes ya no funcionan, empezamos a ver, ¿no? Cómo el trabajo de la gente que estaba escribiendo los pulps en los años 20, en los años 30, a principios del siglo XX, vemos esta influencia literaria fantástica, ciencia ficción y del terror también, y del policiaco, que se me ha olvidado hablar, porque eso también tenemos que hablar hoy, empieza a influir en los historietistas, ¿no? Tanto en la gente que crea los argumentos como la gente que ilustra para esta industria. Entonces, de esto que acabo de decir, a ver, Daniel, algo la cagué o puedes complementar, no quiero. ¿Quién destape sus micrófonos para hablar ahí un poco, ¿no? Entonces, Yo creo que estaría chido un día que podamos hablar de hentai y de animación japonesa. Pues, no es como un apunte mental por ahí, pero vas, Dani, vas. sí, Muy bien. Bueno, pues lo que a mí me llamó la atención ahorita de lo que dijiste es que, por supuesto que va a haber quien te diga que los gringos no son como la culminación del cómic, ¿no? Porque hay tres grandes tradiciones en todo el mundo de la historieta, que es la japonesa, la europea, concretamente más a la vanguardia la franco-belga y la americana. En todos lados hay prácticamente una tradición de cómic, ¿no? Mayor o menor, y todos tienen sus héroes, todos tienen sus personajes de humor, y en algunas partes como Argentina, en España, pues hasta la fecha siguen saliendo montonales de autores geniales que pues mantienen una escuela impulsada desde finales, mediados de siglo pasado. Y bueno, en el caso del cómic, pues como decías, sí, desde hace ya el cómic como lo conocemos, pues tiene más de 100 años, eh, pero obviamente en cualquier cultura hay alguna tradición de gráfica narrativa, ¿no? sí, pero la verdad pues, hay que ser sinceros, ¿no? O sea, puedo hablar yo de la cultura, ese es tu franco-belga, ¿no? O de la producción del Reino Unido, que es de mis favoritas, no voy a decir que no, pero pues muchos de ellos, es curioso, los franceses y los gringos han aceptado dos cosas, a pesar de que odian a los gringos, han aceptado dos cosas, a menos que me digas que estoy mal, es que odian a los gringos, pero maman a sus escritores de ciencia ficción y sus historietas. ¿O me equivoco, Daniel? No, bueno, claro, o sea, sobre todo más que por ser gringos, por la tradición de ese tipo de contenidos en toda la literatura de habla inglesa, ¿no? Sí, de lo que decía un poco, ¿para qué vamos a mentir, no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de cine, pues te podemos tener muchos referentes culturales, pero pues, ahora sí, como decía tu carnal otra vez, pues yo no nací viendo Woody Allen, sino El Chavo del Ocho, ¿no? O Rocky, Terminator, esos productos culturales que son más cercanos a mí. O sea, desconocer un poco a veces o hablar más de la industria norteamericana en relación a la historieta o al cine o ciertos productos culturales, es un estigma, ¿no? Pero pues es la realidad lo que, ¿no? Chesil, tú que eres el joven, ¿sabías esto? Tú representas a la audiencia de 12 años. No, no, no es cierto. Y no me importaba, pero sí se ve bien interesante porque, eh, por ejemplo, a ver, yo de morrillo, yo nací en los 90, o sea, realmente mi memoria llega hasta el 97, 98, por ahí, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, porque para el 2000, para cuando cayeron las Torres Gemelas, yo estaba en la primaria. Entonces, yo me acuerdo que todas estas, todos los cómics y todo este asunto de las historietas y todo eso, yo los veía disponibles en los puestos de periódicos. Todavía no era muy familiar con el asunto de leer digitalmente hasta que tenía como 10, 12 años. Eh, y me era muy común ver tanto las historietas de mainstream de Marvel y de
DC Comics, ¿no? Pero Ujú. también veía mucho todas estas otras historietas que eran, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las chambeadoras, ¿no? Que ven todavía en los puestos de revistas, reporteros. Que por cierto, ese detalle está bien interesante porque hay un artista mexicano que trabajó para este cómic o esta historieta porno erótica que trabajó para Marvel. No sé si Dani ahí a lo mejor sepa que es Ah, este. cabrón, ese detalle, ¿no? Sí, Basaldúa. Ándale, ándale, sí, el que dibujó Miles Morales, ¿no? Un Spider-Man Miles Morales, narco, un rato. Bueno, a mí me llama la atención eso, porque yo me cuestionaba, o sea, cuál era el origen de la historieta, por qué unos le decían historieta y otros cómic. A mí me llama la atención eso, porque ya después me di cuenta que, como dijo tú, Dani, la historia de la historieta o del cómic, al menos en México, es muy larga. Y, por ejemplo, para todos los ficcioneros que nos están escuchando, Ronnie Medellín escribió un artículo sobre la historieta en México, la historieta de terror y de ciencia ficción en México que está disponible en thefictionreview.net. Y en ese artículo que funciona como introducción, a mí me llama la atención todo lo que menciona Ronnie sobre cómo es que el cómic fue evolucionando a partir de importación de ideas gringas o de otros contextos que los artistas mexicanos trabajaban de manera muy original y con mucho talento. Por ejemplo, Editorial S, ¿no? Decía Ronnie, o entre Sí, otras, ese cómics. buenísimas, o sea, portadas muy interesantes, portadas muy estúpidas que, o sea, hoy día, por ejemplo, me dan mucha risa, pero desde el punto de vista estético del historiador o del arqueólogo del cómic o de la historieta, tienen un chingo de valor, o sea, es impresionante, a mí me llama mucho la atención cómo es que había mucho arte invertido y mucho talento en esas primeras décadas del cómic mexicano. Eran como los años 40, 50. La neta a mí me llama mucho la atención, era muy impresionante. Oye, Chisil, checa ahí tu micro, de repente suena como... Pero bueno. Sí, de hecho, justamente también esta idea, por ejemplo, de hablar de la ciencia ficción, del horror de la fantasía en la historieta, es que cuando yo, ¿no? Bien mamón, hacía arqueología del cómic, ¿no? O sea, es decir, me metía a la basura para buscar cómics viejos y coleccionarlos y venderlos. Sí, porque de repente la banda inventa cosas bien raras, ¿no? O sea, conceptos bien mamones, pero que funcionan, pegan, no se venden, los hace sonar más interesante. Porque sí hay una recopilación y sí hay todo una serie de estudios y cosas alrededor de la venta, compra y colección de historietas antiguas. Pero bueno, lo que comentaba, por ejemplo, yo me empecé a interesar porque a México, por ejemplo, en los años 60 con la prensa, se publicaba, por ejemplo, todo lo de Marvel, ¿no? Pero, pues, ¿qué es todo lo de Marvel? O sea, lo más largo que tenía Marvel, al menos para ese tiempo, era, por ejemplo, el Sargento Furia, que sí hubo varios números de Sargento Furia, y algo que se llamaba Héroes del Oeste. No sé cómo se llama en inglés, que era de Marvel. Que de hecho ahí salió el Knight Rider o como el Ghost Rider, ¿no? El papi, ¿no? El papá, el vaquero. Eh, pero, por ejemplo, pues los números se acababan y pues México seguía produciendo, ¿no? Es decir, había casos especiales como Spider-Man, ¿no? Cuando la numeración de Spider-Man se acaba en el ciento y tanto, pues empiezan a sacar números escritos y dibujados por mexicanos y validados por Marvel, que eso es un tema aparte, ¿no? Que ahora se puso de moda, creo que el año pasado, luego lo comentamos ahorita más al rato, por la gente de IDW y creo que el actual presidente de Marvel, ¿no? Que descubren este cómic donde realmente pues Peter Parker logra casarse con Gwen Stacy porque nunca se murió. Porque la gente en México no quería que muriera Gwen Stacy, entonces aquí en México sigue viva, ¿no? Sí, es cierto. ¿No? Pero, pero a lo que voy es, obviamente había una gran oferta de historieta mexicana de terror, de romance, de cosas picarescas, ¿no? No pornográficas, pero pues eróticas. En el caso, por ejemplo, de Hermelinda Linda, que la película le hace mucha justicia. A lo que voy es, por ejemplo, también te encuentras por ejemplo, editora Sol, creo que es Editorial Sol, que es de mis favoritas. Por ejemplo, ahí no vemos superhéroes. Ahí se publican cosas de Tales from Crypt, Suspense Horror Stories, bueno, varios títulos de ese cómics. Y por ejemplo, trabajo de Ditko, ¿no? Que no es Spider-Man, sino es Gorgo. Es una especie de Godzilla que le pide, creo que Charleston Comics, si no mal recuerdo. Entonces me doy cuenta que hay hay una cultura
post y pre-superhéroes, ¿no? O más bien a esta oleada de superhéroes en los años 60 y que es de ciencia ficción, de horror y policíaco. O sea, hay mucha oferta policíaca. Entonces, bueno, no sé si quieres decir algo, Daniel, ahí te vi como comentar poco. Sí, bueno, es que creo que aquí cuenta mucho el contexto de todo esto. O sea, situar el contexto en el que surge tanto el cómic y cómo va evolucionando y también cómo en México estas editoriales empiezan a captar un montonal de público y a su vez pues ventas millonarias. Entonces, pues, hay una parte de la historia del cómic, Multimillonarias, por lo menos, sí, multimillonarias. hay una parte, perdón, de la historia del cómic que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante, al menos del aspecto, digamos, enfocado en el cómic americano, que es digamos que la explosión del cómic originada por los grupos de minorías judías, sobre todo, ¿no? Como de gente marginada, gente talentosa, gente que a lo mejor no conseguirían grandes trabajos y sin embargo tenían tanto talento que encontraron en los cómics y en otras artes, porque no en vano Hollywood también por eso se llenó de judíos, ¿no? Que ellos también tienen una tradición muy Wow. fuerte. No, bueno, al No, ya contrario, no le sé, estoy güey. diciendo, lo estoy diciendo de una manera A ver, ¿quiénes eran admirada. judíos? ¿Los de Superman? ¿Quién más? A ver, no estés inventando. A ver, Kirby, pero mames, ¿Kirby era judío? claro. No mames, fíjate, O sea, ahí está la conspiración, güey, porque Kirby, ¿cuántos pinches superhéroes inventó, güey? ¿No? La pues neta, ahí están todos. Bueno, el chiste es que Kirby es el de los surge X-Men, ¿eh? Por toda esta decir. mitología, perdón. No, digo, así como apunte, Kirby es el de los X-Men, Cuatro Fantásticos. ¿Qué más? Pues básicamente el 90%, De Marvel, ¿no? 90% de Marvel y el 15% de DC Comics, pero ese 15% digamos que es el 15% Ay, que ahorita podría estar manteniendo nada más es New Gods, el... güey, no seas payaso. oigan, pero además, aparte no importa que sea judío, o sea, la neta, su trabajo sí está chido. No, Si sí escribe No, bueno, es importa, que sí me tomaron a importa. mal el término. O sea, yo con le este estoy diciendo, no, lo estoy diciendo porque No te creo, te el mamá. cómic siempre fue un medio para dar a conocer historias a la gente más de escasos recursos, pues. Entonces, en México, pues, Sí, claro. básicamente hizo que la gente aprendiera a leer, ¿no? Y pues, Es cómo conectaba con ese público? Pues era gente que venía del mismo lugar, o sea, tenían, digamos, el mismo tipo de problemas y todo, y no en vano hablaban sobre la delincuencia, sobre horror. ¿Por qué? Porque necesitaban encontrar héroes o necesitaban encontrar buen puerto a todas las reflexiones que hacían de por qué tenían estos miedos y tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto? Bueno, el contexto de la Gran Depresión, el Ujú. contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el contexto de la pobreza de esa época, las zonas marginadas. Entonces, pues, de pronto por eso aparece Sí, el fantasma, por eso aparece Superman, por eso aparecen toda esa oleada de héroes, de personajes importantes. Y luego, paralelamente, que ya lo hablaremos en otro momento, en otro programa tal vez, porque también requeriría otro tema, pues el cómic de humor, ¿no? sí. Pero sí, todo esto del cómic y la proliferación del medio como tal en todo el mundo tiene que ver con el contexto de la época. Sí, Ahorita supongo que en unos cuantos años veremos que surge también a raíz de esta situación de la de reclusión que pandemia. estamos viviendo, ¿no? Sí, por ejemplo, pues a partir del 29, o sea, o 28 de la Gran Depresión, pues tienes el boom de los superhéroes, ¿no? Y antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y también era un panfleto ideológico. Bueno, tengo mis reservas, ¿no? O sea, había mucha ideología por todas partes, pero funcionó, ¿no? La Capitán América, bueno, todo el mundo peleó contra los nazis.
hay portadas magníficas, por ejemplo, el Sargento Furia, ¿no? Con Hitler ahí. Entre otras cosas. Y sí, o sea, a lo que voy es, por ejemplo, me gustaría intervenir un poco. Porque muchas de estas historias, por ejemplo, bueno, ahorita hay todo ya un universo conformado, ¿no? Que eso también, no sé ustedes qué piensan, que es un poco estéril el cómic actual. A lo que voy es, ¿qué quiere decir esto? Tenemos villanos muy concretos y no nos permite jugar con otro tipo de historias. Ojo, algunos superhéroes sí se lo permiten. Pero, por ejemplo, los Vengadores, ¿no? Y ya sé, porque Chesil va a decirme de los X-Men. Los X-Men, desde mi punto de vista, es de los superhéroes más. Es de los más atrevidos en términos de guión. ¿Por qué? No lo sé, pero Spider-Man no lo es desde mi punto de vista. Los Vengadores no lo son desde mi punto de vista. Lo marco ahí. Entonces, ¿y qué digo que hace estéril? Por ejemplo, antes, como eran historietas autoconclusivas, nos permitían como leer pequeños fragmentos de vida, o me equivoco, Daniel, que es lo que estás comentando. Digo, se hizo, ¿no? Se hizo, por ejemplo, mostrarnos, Superman al principio tenía mucho de policíaco, ¿no? Es decir, el que roba bancos, y luego está la parte esta de ciencia ficción como chafona, que es el médico loco, ¿no? Por ejemplo. Pero podíamos ver cosas autoconclusivas, podíamos ver escritores que pueden inventar cualquier mafufada y funcionaba, ¿no? Y si no funcionaba, pues por lo menos se entretenía. A lo que voy es que, por ejemplo, si ahorita yo defino a un villano, a un superhéroe, pues digamos que se me hace algo estéril porque no permite jugar con o interactuar con ciertas desde corrientes narrativas actuales hasta problemáticas actuales. Sí, ya lo sé que me van a decir que Marvel Comics ha tratado que las de las Torres Gemelas y el terrorismo. La verdad es que a mí me parece estéril, porque no permite otro tipo de diálogo que no sea salir del lore, ¿no? Ay, bien chingón en inglés, es decir, del universo que presenta. Entonces yo creo que la idea, por ejemplo, de este podcast era hacer perspectiva crítica de eso y hablar como, por ejemplo, bueno, antes de entrar y hablar yo de ese cómics, que son famosos por cuentos desde la cripta, como ellos, por ejemplo, en una historieta tenían 4 o 5 historias de terror autoconclusivas con grandes autores y con narrativas bien pinche interesantes y que aparte eran contestatarias para ese momento, ¿no? Y al punto que generó problemas a futuro para la compañía. ¿Qué piensas de eso, Chesil? ¿Estoy mal? ¿El cómic actual no es estéril? Digo, estoy hablando del cómic canon, ¿eh? No me hablen de Umbrella Academy, o sea, no me hablen de cómic que es más abierto, pues. Estoy hablando de la compañía concretamente. ¿Estoy mal, Chesil? ¿Estoy tonto? No. A lo mejor tonto sí estás, pero mal no creo. No creo que estés mal. Pero, pero está chido. Lo que pasa es que yo me quedé pensando en esto que precisamente dice Dani. O sea, la neta es que el cómic sí todavía tiene esta función de, de- de fomentar la lectura para públicos, por ejemplo, que a lo mejor no se han atrevido a leer novelas cerdas de 400, 600 páginas o textos muy largos. O sea, lo que dijo Daniel hace rato en su como descripción del cómic, esa función particular de que fue dirigido a un público que permitió aprender a leer y desarrollar una capacidad de lectura visual muy interesante. Eso está súper chido, porque esto es una función que sigue contribuyendo el cómic, ¿no? Mezcla el texto, mezcla la imagen, son códigos visuales pues diferentes, ¿no? Y como dices tú, Ronnie, o sea, a lo largo de la historia se han mezclado o se ha desarrollado para ofrecer historias bien interesantes, ¿no? Yo me acuerdo de ciertos cómics muy viejos que llegué a leer. Por ejemplo, en tu casa, una vez fui a casa del Ronnie y me mostró sus cómics viejitos. Y uno de los más geniales que tiene es, por ejemplo, en mi opinión, es el de Jesucristo en Malas Compañías. Güey, ese cómic es genial. O sea, esta idea de que Jesucristo reaparece en el mundo de los 60, 70 y se pone a dar el rol con los hippies, fuma hierba, ¿no? LSD, etcétera, se cuestiona a sí mismo. Esas son ideas que, por ejemplo, ciertos cómics o mangas
años están retomando, pero que en su momento me llamó la atención ver ese número que tiene Ronnie. O sea, ojalá esté chido que le tomes una foto a ese cómic, Ronnie, y la subas a Facebook. Sí, lo voy a buscar. Voy a buscar. Porque está increíble, o sea, a mí me llama la atención esto que comentas de esta estructura de las ideas. Y estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices también, tú, Ronnie, porque es cierto, o sea, antes teníamos estos, lo que hoy serían los slices of life, ¿no? Estos fragmentos de la vida contados en distintas historietas o cómics mexicanos o que se publicaron en México. Y ahora ya son, el cambio sí se nota, es muy diferente el cómic que ahora leemos, el cómic, sobre todo el cómic mainstream. El cómic independiente también se pega a las mismas, cómic independiente Sí, contemporáneo también sí, se ¿verdad? pega a las mismas. Sí, sí, Busca claro. estar en el estándar, ¿no? Es que, bueno, perdón que interrumpa. No Yo creo que interrumpe. aquí vale la pena también comentar que originalmente todos estos cómics de superhéroes eran producto para niños. O sea, aparte de que era para público mayoritario de cierta clase social, también eran cómics para niños y esto ha cambiado mucho. Entonces también incluso pues repercute hasta en el precio de los cómics. Si antes costaban Claro. cualquier monedita, ahorita pues comprar uno no es como con lo que me sobra de las tortillas me compro un cómic, ya no Claro. pasa eso. Exacto. Sí. Y fue una mentada de madre, por eso yo odio a Salinas de Gortari, por tú No, tú debes de saber portadas eso. variantes hechas, o sea, güey, cómics que están arriba de los 700 pesos mexicanos actuales. Es una mamada, pero el arte que te ven, o sea, estoy en un grupo de cómics porque todavía sigo comprando cómics, ahorita ya no, por la crisis y todo eso, pero estoy en un grupo de cómics muy entretenido y la mayoría son coleccionistas y vaya que los precios a veces son muy elevados, pero el arte es impresionante, o sea, sí hay una concepción ya muy diferente de cómo se valora la historieta, o sea, se valora por el arte, quién dibuja, eh, todo un valor estético ahí agregado bien cabrón, incluso pues, muchos de estos miembros de este grupo son amigos míos, ¿no? Y es genial o es gracioso porque a veces ellos mismos se burlan de que compran cómics súper caros, nada más por la portada para tenerlas ahí. Diré que es una estupidez, pero es válido. Es válido, sí. Sí. Por ejemplo, volviendo un poco más, ¿no? A lo que, digamos, al objetivo un poco del programa, del podcast, es, por ejemplo, antes en el cómic teníamos luminarias, ¿no? Por ejemplo, hay dos duplas que a mí me gustan mucho, por ejemplo, la historieta del cómic en los años 50, que de ese cómics, ¿no? Un poco para que entiendan el contexto de ese cómics. Ese cómic significa, es Educational Comics, ¿no? Porque originalmente esta empresa que la compran, ¿no? Tenían, y de hecho, todavía lo hicieron, a pesar de que tenían títulos más violentos, era una editorial de cómic cristiano, ¿no? Entonces, y fíjense cómo terminó este desmadre. No es cierto, Sí. güey. No, neta, era. ¿Neta? Sí, de hecho, en México, Editora Sol, yo no los tengo ya porque los vendí, algunos los tiré porque la neta, o sea, era tanto pinche papel que tenía, Daniel lo llegó a ver, que dije, no mames, yo no puedo vivir así, cabrón. O sea, tuve que tirar varios. O mexicanos, ¿no? No gringos, güey. Pero eran de ese cómics. Y originalmente era panfleto cristiano. Bácala, Y después, cuando la compran, este famoso editor, creo Davis, no mal recuerdo, ahorita checo el nombre, si me equivoco. Lo compran y lo hacen el S Comics que se conoce después, que es creador de Tales from Crypt, Suspense Stories, Tale Wars, etcétera. Y un chingo de títulos de horror, de violencia, de cagadero y medio, y de guerra. Y después de que todo se fue a la mierda, lo que más conocemos de ese cómics es Matt, ¿no? O sea, Matt apareció en ese cómics y fue el último título que perduró. Después se vendió, ¿no? Y cambió de editorial. Pero esta revista Matt, ¿no? De esta portada del chico sin diente, ¿no? Y
esta editorial que fue la culpable de que tengamos el código de moralidad del cómic, ¿no? Para que no venga violencia, nada de eso. Que bueno, ahí hubo varios culpables, y voy a poner culpables entre comillas porque no eran culpables de nada. Entre ellos, por ejemplo, Kirby fue culpado, y Kirby en un documental hace el comentario. Él tenía una serie antes de que existiera Marvel. Creo que todavía no era de Marvel, pero ya estaba Stan Lee como editor. Si me equivoco, no me importa. Búsquenlo. El chiste es que investiguen. El podcast es que investiguen. Pero bueno, sí, Stan Lee estuvo, eso sí era cierto, era editor. Y Kirby tuvo el desatino en ese tiempo, porque si lo tuviéramos original sería chingoncísimo. Yo lo tengo en español, que eso me siento chingón. Tiene un título que se llama Black Magic. Entonces, cuando van a juicio y censuran a ese cómics, hablan de una historia de ese cómics. De hecho, está chingona, que también la tengo en español, de los 60s. Y en esa historia es una morrita que habla de cómo está huérfana, ¿no? Y te va contando la historia de cómo su papá mata a la mamá y la chica. ¿Y cuál, güey? O sea, la niña desde la ventana le dispara a uno de estos familiares. Entonces se armó un pinche desmadre. Y en el juicio, en vez de mostrar, sí mostraron portadas de ese cómics, pero mostraron una portada de Black Magic donde que la había dibujado Kirby, ¿no? Y pues estaba bien encabronado. Porque la neta, los contenidos de Kirby y quien le escribía a Simon eran súper ñoños. O sea, los títulos de policíaco y de ciencia ficción sí eran muy vistosos, porque Kirby es un vergas, ¿no? Pero la neta es que los guiones estaban muy blandengues. Cosa que, por ejemplo, con ese cómics no lo era. O sea, no era nada blandengue. O sea, eran cómics muy violentos. De hecho, hay una portada que yo sí he estado buscando toda mi vida. De repente la encuentro en eBay, pero son $22,000, creo. Jodida, en un estado de 1.0. Esta famosa portada que la han repetido hasta Wolverine con Saber, dientes de sable, y lo hizo también Lock and Key del cómic de Joe Hill, que es una mano que trae la cabeza de una morra muy sensual, ¿no? En la mano. Obviamente actual. Imagínense una portada así ahorita, pues es una bomba. Bueno, ya lo vimos con Batgirl, ¿no? Que es una portada hermosa. La censuraron, lástima. Yo no creo en la censura. Digo, no está bien, ¿no? Este pedo del feminicidio. Pero yo creo que lo peor que podemos hacer es censurar. Pero bueno, eso es para otro programa. O aquí sí que nos agarramos de chingadazos, ¿no? Pero a lo que voy es que esta portada fue el acabose de ese cómics. Y no sé por qué Matt sí lo permitieron, ¿no? Pero, y a lo que voy, por lo que empecé a comentar esto, hay una dupla muy bonita, que es la participación de Ray Bradbury. Y Ray Bradbury no solo participó es un título que se llama Weird Science. Weird Science o Wild. Ay, no me acuerdo ahorita, perdón, los datos se fueron toda la chingada, se me apagó el monitor. Pero ahí llegó a publicar, también publicó en Cuentos de la Cripta, o sea, en otros títulos de terror. Y con el maestro de lápiz, Frank Frazetta, ¿no? ¿Así, sí lo dije bien, Daniel, o estoy pendejo? Supongo que lo dijiste bien, okay. Frank Frazetta, por ejemplo, o sea, para mí son cómics hermosos, ¿no? Y había muchas historias que estaban muy influenciadas también por ese tiempo, pues por todo lo que estaba publicando, por ejemplo, Amazing Stories, ¿no? O lo que estaba publicando Astounding Magazine, etcétera, que eran revistas pulp de ciencia ficción, ¿no? De hecho, hay varias copias y pues varios autores que en ese tiempo no daban su nombre. Fíjate, les daba vergüenza publicar sus historias en pulps, pero también les daba más vergüenza ser guionistas de cómic, ¿no? Eso es lo chingón de lo que platicábamos hace rato, Chesil. O sea, la ciencia ficción es de marginados, cabrón. Pero el cómic es de lo más marginado de lo marginado, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos comparten o se identifican o tienen códigos para, pues, mostrar estas historias, que al final es un compendio de historias bien chingonas? Si tienen la posibilidad de descargar, porque existen reediciones de ese cómics, de Weird Science, de Tales from Crypt, de Suspense Crime Stories, todas estas las pueden buscar y las van a encontrar. Son historias muy cortas que de madrazo conectan. Y bueno, Cuentos de la Cripta, ¿no? Que fue una serie de los 90s de HBO, por cierto. Adapta las historias, pero ahí podemos ver cosas súper geniales, ¿no? Obviamente Cuentos de la Cripta era el nombre del programa, pero retoma varias de estas que les estoy diciendo, ¿no?
Y pues retoman al Guardián de la Cripta, pero realmente son más personajes. Es el Guardián de la Cripta, es la Bruja. De hecho, el Longe Moco, tan conocido en México, tanto el Monje Loco, el cómic de los años 60 en México, como la parodia de Derbez y otras parodias que se hicieron, fueron retomadas de ese cómic, ¿no? O sea, el valor cultural de esa madre era una chingonada. Y si tienen, bueno, una historia de Bradbury que sale de ese cómics de Weird Science es la del Sonido del Trueno, ¿no? Que después se hizo película. ¿Sí se acuerdan que hasta los Simpsons le hicieron parodia? No se acuerdan Sí. de esa madre. Entonces, a mí, a lo que voy, y para que ustedes también participen acá conmigo, que no digan que soy... la cantidad de historias cortas y esta forma, este lenguaje de la historieta también parece magnífica. O sea, vale la pena. Sé que estoy hablando, parece hablar al aire, pero sí lo van a encontrar, ya sea pirata o comprado. Lo van a encontrar y yo lo recomiendo que se metan, ¿no? Y hay otros muchos títulos. Marvel y DC también intentaron sacar sus propios títulos. En el caso de DC Comics está, está la de My Adventure Space. Está, bueno, de hecho es My Great Adventure. Está, creo que hay una que se llama Adventure Space. Por ejemplo, es que yo, perdón, es que yo lo pienso en español, lo que sacó ahorita el Novaro. Pero hay muchos títulos, ¿no? Y también Charlton Comic. Hay muchos títulos y que hasta el mismo, no lo digo yo, hasta el mismo Alan Moore ha dicho, mi mayor influencia fue esos títulos antes de los superhéroes. Es que aquí volvemos al asunto del contexto, porque hay que tomar en cuenta que al principio, en los finales de los 30, bueno, no al principio, porque ya los cómics llevaban más años, pero paulatinamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el cómic empezó a madurar. Vamos a pensar, por ejemplo, en alguien que haya visto los primeros cómics de Superman y Batman, ¿no? Bueno, de Action Comics y de Detective Comics, ¿no? Y luego estas personas crecen. Pues, ¿quiénes eran estas personas? Pues eran los que en los 40, digo, en los 50, 60 se empezaron a hacer cómics. Entonces, ahí está la influencia, por eso la cadenita con Alan Moore, ¿no? Y a final de cuentas, el cómic como medio empezó a madurar y a depurar y a entender más el potencial, ¿no? Los autores empezaron a entender todo lo que se podía hacer. El caso concreto de Will Eisner, tenía muy claro el potencial que había en el medio para, para contar historias, para comunicar cosas, no nada más a través de la historia y del no nada más a través de la historia y del dibujo, sino también a nivel simbólico, a nivel del reflejo de la sociedad, etcétera. Entonces, él hacía muchos experimentos de cómo contar una historia y por eso tiene tantas adaptaciones de cuentos de Allan Poe o de Ambrose Bierce, etcétera. El Sí, chiste sí, es sí. que me imagino que toda esta gente, ahora, digo, también yo no voy a hablar en términos de dándomelas de que conozco mucho de toda la historia del cómic, pero pues sí de todo lo que me ha gustado leer y por, si no por sabiduría o por conocimiento, sí por experiencia, lo he visto, ¿no? Y todos estos cómics de EC Comics hicieron escuela. O sea, Bernie Wrightson está allí, Neil Gaiman también tiene mucho de esa tradición. Y luego, listo, el contexto te va llevando muy bien por todo esto, ¿no? Porque te das cuenta que Robert Crumb también empezó a Claro. contar un montonal de historias en los 70s, Sí, bueno, pero y ya híjole. también con el hartazgo, a lo mejor de tanta censura que hubo Sí. y queriendo hacer una revolución, ¿no? Y ahorita Bueno, sí, que a lo tomas mejor no con esa intención, pero él con ese hartazgo, eso sí claro. me queda claro. Por ejemplo, ahorita que tomas a Chrome, pues Chrome adapta cosas de Philip K. Dick, ¿no? A su estilo, ¿no? Pero adapta también varias ciencia ficción, obviamente muy de la onda de los años 60. Perdón por interrumpir, el que lo funda, el que inventa esta madre de Educational Comics, es William Gain y su hijo, se lo traspasa a su hijo, ajá, que es Max Wayne, exactamente. el papá Maxwell, pues sí, sí, sí. era el mero mero Sí, y el hijo es el que se quedó a cargo. Eso es, sí.
Y él fue el que hizo todo lo chido. Todo el desmadre, ¿no? Y de títulos, porque perdónenme, no sé, me pongo nervioso de ver mi cara en la pantalla o algo así. O sea, está por ejemplo Weird Science, Crime Suspense Stories, ya dije Tales from Crypt, está Weird Fantasy, ¿qué más? Weird Science, The Vault of Horror, The Vault of Horror, Tales from Crypt, obviamente, entre otras, ¿no? Shock Suspense Stories también. Y estaba bien raro porque las turnaban, o sea, no sé cuál, creo que era una onda como de venta, como de mercadotecnia, ¿no? Pero en sí no es que haya del 1 al 20 de Tales from Crypt, sino que las salteaban. Entonces tenían la parte de terror, la parte de ciencia ficción y había una de guerra de la cual no se habla mucho. Que no, yo la he leído, pero como no me gusta la guerra, lo único que sí puedo decir es que las ilustraciones son una chulada. Y la estrella, que ya no supe más de él, que murió hace poco, era Jack Davis. Para mí hizo las mejores portadas de del terror que hacía Easy Comics. Perdón. Sí, no, bueno, a ver, tú, Chesil, perdón. Chisil tiene miedo, de verdad, creo. No, bueno, no, pues más bien es que... No estoy tan viejo. Es como... Sí, siento que estoy escuchando a mis abuelos platicar. Pero es que está genial, o sea, yo estoy de acuerdo con todo, porque ahora, eh, ya sé toda esta historia de los cómics, de hecho me llama mucha atención todo esto, y el punto que toca Dani, por ejemplo, de cuando en los 70s, 80s el cómic empieza a madurar, llamarlo de alguna manera, que es básicamente la época que ya con la que fui más familiar desde que estaba en la secundaria o en la primaria, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, aquí en la ciudad de San Luis Potosí, donde ahorita estoy, en el centro histórico había una tienda de Editorial Beat, que el Beat ya no existe. Ahí es donde, por ejemplo, yo conocí cómics de Hellboy, de Miñola, que aún me encantan. Ahí conocí, ¿cómo se llama este cómic? El de La broma asesina, de Batman, entre otros. Pues ahí fue En su donde me doy traducción cuenta. castellana. Sí, o sea, ahí es donde yo me di cuenta que a la edad de 12 años, de 11, 12 años, que en el cómic había historias muy densas, muy cabronas, ¿no? Y con el tiempo fui viendo que en los 80, 70, eh, muchas de estas historias realmente estuvieron bien densas, como lo que tú decías, Ronnie, de lo de Black Magic, del cómic o la historia de Black Magic de los 70, o sea, no eran historias, en su momento sí debieron ser muy impactantes, como el caso de la historieta esta de la niña que Híjole, le yo, yo, dispara. yo creo que varias hechas, sí. O sea, no nada más esa, neta. No, y no quiero Sí, sonar santurrón. sí, no, nada más es cierto es, pero también no es un fenómeno que se presentó únicamente en ese momento y no marcó diferencias en ese momento nada más, porque a lo que voy es que, por ejemplo, en los 80, 70 vimos historias, por ejemplo, como la de Jessica Jones de Marvel, donde Jessica Jones en una de estas aventuras, que es la superheroína de Marvel que tiene su propia serie con Marvel Studios, que no pegó mucho. En los cómics, por ejemplo, ella era violada por uno de los enemigos que controlaba Cierto. la mente, y este cómic estuvo bien cabrón. O cuando está este otro cómic donde Miss Marvel, ¿no? La Marvel, la versión previa de Carol Danvers, ella también resulta que es víctima de una entidad que vive en una dimensión entre los mundos, en el limbo, y resulta que este güey la rata, le lava el cerebro, la viola, la embaraza, la regresa a nuestro mundo, el vato reencarna en el bebé de Carol Danvers, eh, y después se va en ese cómic, ¿no? El tipo dice, pues ya estoy condenado a tener que regresar al limbo, voy a ir, me siento mal, se victimiza el vato, ¿no? Y regresa, y Carol Danvers dice, güey, yo estoy enamorada de ti, me voy a ir contigo, y se va. Entonces el cómic fue tan criticado en ese momento, es como de, güey, o sea, a nuestra superheroína, que era el icono de muchos movimientos de mujeres activistas de los 80, Marvel lo destruyó, la convirtió en una mujer Órale. que se volvió con un síndrome de Estocolmo súper cabrón, ¿no? Órale. Y después Marvel fue muy criticado por eso, al grado de que 2 o 3 años después volvieron a escribir esa misma historia, o más bien le dieron una secuela en la que Carol Danvers con la Capitana
Marvel regresa a la Tierra y regresa por hacerse la pedo a los Vengadores porque les dice, güey, no, yo estaba bajo el control de ese cabrón y ustedes me No dejaron hicieron irme nada. como Oye, Vengador. pues la relación tóxica, por ejemplo, de Wasp y Ant-Man, ¿no? También. Y Ant-Man, o sea, Ant-Man le metió unos putazos a la avispa, o sea, Pero desde siempre, ¿eh? era un hijo Desde de la siempre, chingada. güey. Desde que salía él salía, él originalmente salió en Outstanding. Telling Stories, ¿no? Sí, creo que es Outstanding. Sí, sí, o sea, esos personajes de Marvel también excesivamente machistas, misóginos, está bien cabrón, o sea, la portada que dice Dani o que dijiste tú que fue de este siglo, ¿no? Donde sale Batwoman siendo sometida por el Joker, o por ejemplo historias, esta historia donde Spider-Man, parte de las iniciativas que tuvo Marvel en los 80 de hacer como cómics para educar sexualmente a la población. Y esta iniciativa hay una donde Spider-Man llega a la casa de un morrito. El morrito le dice que a Spider-Man le dice, no, pues es que mi niñera me toca y juega conmigo, pero pues, también me pidió que me desvistiera, ¿no? Y pues ya ahí me sentí mal. Y el Peter Parker le dice, no, no te apures, morro, yo tengo un amigo que se llama Peter Parker, este güey era un nerd, pero era chido y resulta que tenía un compa que, que le hizo tener confianza en sí mismo, pero pues resulta que lo quiso violar, ¿no? Y después el Spider-Man le dice al morrito que ese vato, o sea, yo, ¿no? Estas cuestiones no son exclusivas. Este aspecto catártico, impactante del cómic que mencionas, por ejemplo, que fue en los 40, 50, perdón, es un aspecto que se siguió repitiendo en el cómic, eso es a lo que voy, y que se sigue repitiendo con tanta intensidad, adaptándose a los contextos, incluso ahora, que siguen generando mucha discusión. Por ejemplo, ahora en nuestro momento presente, yo me acuerdo, lo que me viene a la mente son los cómics de X-Men, el run de Jonathan Hickman, que actualmente tiene Marvel, que, que es el cómic que ahorita ha acaparado el mercado internacional, tanto por las buenas críticas que ha recibido, pero por cómo ha tratado problemas de maneras diferentes o ya contestatarias, incluso anárquicas, ¿no? Por ejemplo, Claro. también está la cuestión de que por ahí en este mismo ron se ha insinuado que Wolverine es bisexual, ¿no? Y Cíclope también es bisexual y que por ahí Que tienen ya también algunos... algo así ha hecho que- Morrison, ¿no? Algo así hizo Sí, sí, Morrison. sí. No es algo nuevo, pero lo que voy es este punto de que el cómic tiene esta capacidad subversiva de sí sostener a toda una cultura geek popular de la que forma parte, inevitablemente, pero también tiene esta capacidad, como bien ustedes han dicho, no solo de formar escuelas, también sino también de desafiar conceptos del statu quo, del establishment, ser críticos de la sociedad. Por ejemplo, se me ocurre Secret Empire de Marvel también, que fue un cómic políticamente bastante crítico, ¿no? Entre otros. Y creo que esa es una de las virtudes o de las de los valores que uno más aprecia, por ejemplo, en el caso del cómic, ¿no? Tiene esta Claro. capacidad de Sí. siempre cuestionar quién eres, ¿no? No, y que también pues tiene la capacidad de que existan varios títulos, varios creadores, ¿no? Me voy a ir un poco más también para atrás. Por ejemplo, hay una fuerte tradición europea. Ahí sí, ahorita Dani aquí nos ayuda. ¿No? Por ejemplo, el Reino Unido con el juez Dredd. No sé, el juez Dredd lo toma DC o Marvel en Estados Unidos, Dani, o siempre fue europeo. ¿Tú sabes eso? No, yo creo que me parece que lo estaba publicando Dark Horse, ¿no? Ah, No me cierto, acuerdo, cierto. Sí, no, sí, no sí, quiero sí. echar mentiras aquí, Sí. nomás inventar por contestar, pues no, ¿verdad? Bueno, sí. Pero sí me acuerdo que lo llegaron a publicar en Estados Unidos. Por ejemplo, esos son títulos que a mí me parecen sumamente interesantes y que van en la línea de la ciencia ficción y sobre todo que retoman posteriormente esta estética cyberpunk, que obviamente sí es más posterior de los 80s. Pero por ejemplo está el caso de Moebius, ¿no? ¿Qué más, Dani? Hay ahí en los europeos, que es posterior, ¿no? Los europeos que son 60s o 70s. Híjole, no, yo creo que hay mucho cómic europeo de los 40 también. Debe de haber, pues, Mortadelo y Filemón, me imagino que Pero digo que son retomen ciencia 50. ficción y fantasía, todo. Mira, no sé cómo está la tradición
de la ciencia ficción incorporada a las historias de cómic en Europa. Lo que sí es que los europeos tienen otro tipo de narrativa, o sea, tienen otro tipo de narración en sus cómics que da mucho más juego a ciertos elementos que de pronto tanto la tradición japonesa como la gringa no tienen. Entonces, cada cultura también tiene ese tipo de aspectos que valdría la pena analizar igual en otro momento. Pero bueno, en el caso de los europeos, hay un montonal de historias de vaqueros, un montonal de historias de ciencia ficción, de humor, no se diga, o sea, los pitufos o Asterix, Tintín, pues, Tintín, claro. son personajes que o sea, tienen toda una camada de fans y una legión y pues son ya licencias, ¿no? Que por ahí están. Y para mí mi favorito es Corto Maltés, Mm, que a su vez ha influenciado mucho también a un montonal de dibujantes de cualquier parte del mundo, pues tanto por su dibujo como por su temática. sus historias. Eh, es genial. Hay Guido Crepax, por ejemplo, que hacía unos cómics que se llamaban Valentina, también cómic Sí, sí, sí. erótico, entonces también esta tradición erótica es también muy arraigada en Europa, mucho más abierta en ese sentido que americanos, ¿no? Que ahí en Estados Unidos, por eso funcionarán tanto contenidos que hablen sobre la guerra, porque pues, los son mucho más bélicos. Pero sí, o sea, es interesante ver cómo esa tradición va permeando en todas las culturas. En México tenemos mucho el humor. Y bueno, en cuanto a ciencia ficción en México, que yo no te sabría decir gran cosa, pero sí, por ejemplo, los super sabios, que son muy olvidados de pronto, pero eran tal vez el mejor cómic de la historia de México. Para mi gusto, así es. Y que lo pueden conseguir, ¿eh? Hay reedición. Por si no saben, digo de una vez. Lo sacó que Pero es en ese Sanborns, ¿no? Un proyecto de Gantuz, si no mal recuerdo. Sí, y luego todavía hace unos años se conseguían muchos de las ediciones originales por Sí, ahí. yo vendí un chingo, güey. Me quedé con ni una. de los super De sabios, los super sabios, sí. No me quedé con nada. Que no hubo oigan, pero película, ¿no? eso, Debió ah, haber perdón, una perdón, Yo tengo mi buena colección de sabios ¿sabes? y dejar atesoradita Que porque salió de mi colección. Oye, sí. ay, qué mal. Sí. ¿Qué te iba a decir? No, y de hecho yo ni siquiera se los vendí a él. Me los compró tu hermano. Te los regaló, creo que no. claro, Este. solo un tonto se desharía de esos Sí. cómics. Y era una ilustración muy bonita, ¿eh? Que ahí Bef, ¿no? Ahí creo que él también es muy fan. Y ahí hay una referencia que enlaza. Eh, Sí, no, de hecho ese cómic era genial, vale la pena mencionar al autor y, y tenía elementos de ficción de sí, verdad. sí. Y el Sí, dibujo no se diga, el dibujo era impecable. de hecho eran nuestros cuatro fantásticos, pero sin la tensión sexual y sin la y sin los problemas de amistad que se tenían, ¿no? En esa. Por ejemplo, ahorita también yo recuerdo, ¿no? Bueno, como siempre, yo creo que puta, nos van a odiar, pues siempre hablamos de Lovecraft, ¿no? También, por ejemplo, Lovecraft fue muy adaptado para los años 60, porque también después del cierre de, bueno, sí, después del cese de funciones de EC Comics, por ejemplo, se retomó una ficción, una ciencia ficción más blandengue, más de aventura, más space opera, ¿no? Y digo, no por criticar el género, sino retomas estos elementos divertidos, pero ya no tan críticos al sistema ni violentos, ¿no? Porque ya estaba prohibido hacer historieta. Eh, pero, por ejemplo, Lovecraft fue no solo mencionado en EC Comics, sino posteriormente, por ejemplo, el trabajo de Brexia, adaptando sus historias. Por ejemplo, ahorita recuerdo a Moebius haciendo algunas menciones de, obviamente, Philip K. Dick, de Lovecraft, de Robert Shickley, que es bien raro porque son autores norteamericanos de los años 60 que en Europa los elogiaban, ¿no? Y también algo que no se nos puede pasar, por ejemplo, es el trabajo de heavy metal, ¿no? Yo creo que heavy metal hasta la fecha
a menos que tú me digas lo contrario, es el baluarte no solo del cómic independiente, sino que aboga por las historias autoconclusivas, cortas y de ciencia ficción. Es decir, es resistencia pura en ese momento y en la actualidad. Obviamente antes había otros títulos, estaba Totem, estaba, no me acuerdo cómo se llama, donde salía el juez Dredd, algo de 2000, los cómics donde publicaba Alan Moore al principio, algunas ediciones hasta el Doctor Who, y en los Estados Unidos, ahora sí, vamos a volver a Occidente, a menos que ahorita quieras comentar algo de Europa. Por ejemplo, tenemos los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que es después de este hueco y volver a los superhéroes, pues están los Cuatro Fantásticos que a mí en lo particular de morrito me cagaban la madre. ¿Por qué? Porque eran muy ñoños. Pero por ejemplo, los he releído últimamente, los Cuatro Fantásticos clásicos. Nada más, o sea, es una genialidad en la ciencia ficción. Tiene todo. Tiene especulación, pues tiene, digamos, esta alma, ¿no? De la primera ciencia ficción de editores como Campbell, pero también tiene esa otra parte de space opera, tiene esa otra parte de la aventura tipo Carter o lo que sea Burroughs con la princesa de Marte, etcétera, ¿no? No, y además, por ejemplo, ahorita que Cecil estaba comentando varias historias polémicas, también los Cuatro Fantásticos tenían una muy buena, me quedó muy grabada, de un niño, una madre de familia que llega bien encabronada al edificio Baxter a buscar a Johnny Storm, a la antorcha, para reclamarle. Pues ya empieza a contar de qué se trata. Resulta que su hijo lo admiraba mucho, tenía pósters y tenía un montón de juguetes y cosas de humana, y el niño pues era buleado. Entonces, como se sentía tan mal, para quererse convertir en torcha humana, se prende Incendia, fuego. órale. No Sí, sí, sí. manches, Esa ¿neta? historia, sí, sí, sí. Me parece que incluso está dibujada por Joe Byrne. No me acuerdo si él también la escribió, pero me acuerdo perfectamente leído. Yo tenía ese cómic, de hecho, pero Wow. pues, por ahí Bueno, nunca falta que John Byrne se lo... es parte importante de la columna de la ciencia ficción en Marvel Comics, ¿no? O sea, que trabajó para X-Men, que trabajó para los Cuatro Fantásticos. Pues los grandes títulos de Marvel, o sea, los títulos cabecera importantes, los repuntó, y luego fue cuando se pasó a DC Comics a relanzar Superman. Creo que escribió a Darkseid, ¿no? Este vato, ¿no? No mal recuerdo. Es que siempre fue muy fan de los personajes Ya. cuando estuvo en DC también hizo un cómic de los Gods, con New Gods contra, bueno, Darkseid de hecho contra Galactus. Ya, claro, claro. Ya en los 90 en los crossover estos famosos. Claro. Bueno, Bien aquí enojado con los que... yo voy a la pregunta perrona del día, que es, ¿qué tan necesaria es este matrimonio entre estos géneros? Y eso que se nos olvidó hablar, por ejemplo, de Conan, ¿no? Y o qué tanto ayudó a construir la historieta, por lo menos en Norteamérica. O sea, no solo de superhéroes vive el hombre, ¿o qué creen? ¿Creen que necesitamos una nueva vuelta? ¿Creen que es necesario volver a ese matrimonio, no? Porque lo hemos visto, por ejemplo, ahorita Chesil habló de Hellboy, ¿no? Y algo de lo chingón que tenía Hellboy al principio es que regresa al pulp, regresa a la historia autoconclusiva, regresa al horror, a la ciencia ficción, a la fantasía, al folclore. Y ejemplos como ese, por ejemplo, también lo tienes el trabajo de Warren Ellis en Planetary, que es una chingonada, ¿no? O sea, es decir, Warren Ellis es un genio, digo, no por Castlevania, por Planetary. La Planetary es una chulada para todos los fans de la ciencia ficción, ¿no? Pero entonces, les pregunto de nuevo, actualmente el mundo del cómic necesita reconciliarse con estos géneros, es decir, reconciliarse a las bases de esa ciencia ficción, o creen que ya hay un relato consolidado en la historieta actual, que no necesita
de esas bases que antes se tenían o a las cuales en un principio se utilizaron para mover la industria, que ya no se compraban super. ¿Qué creen? Chesil, Yo, Chesil, estás ah, al aire. Yo creo que no es que necesite haber una especie de reconversión o de tregua, por así decirlo, porque no, o sea, el cómic cambia solo, o sea, cambia inevitablemente por los contextos en los que se encuentran. Ahorita lamentablemente hay mucha discusión entre de qué onda con los universos cinematográficos, todas las adaptaciones de novelas gráficas, series, qué es bueno y qué es mejor, qué no, etcétera. No sé, por ejemplo, el asunto del superhéroe, yo creo que es fundamental en el sentido de ficción, ¿no? De mucha cultura popular americana, porque eso no ocurre en Asia. A través del manga se observan otro tipo de arquetipos y de premisas y puntos de vista para entender la realidad, que eso ameritaría un programa propio, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no creo que sea tan necesario, más bien enfocarnos en eso, no creo que sea no creo que sea la opción. ¿Sí? Yo, yo, yo creo que donde deberíamos enfocarnos es en, al menos de lo local, por ejemplo, cómo es que todas estos grandes arquetipos que nos han brindado los problemas a la industria del cómic que tiene o que construyó, que permitió el cómic, cómo es que todas estas ideas se están adaptando, por ejemplo, desde lo local en el caso de México. Yo pongo como ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo de ciencia, bueno, de cómic, de ciencia ficción que hace Raúl Treviño. Y es que nos esté escuchando, a mí me gusta que Raúl Treviño nos esté escuchando, pero Raúl Pues Treviño es pásaselo a su inbox. se lo voy a rolar, Pues pero, pásaselo. o sea, me encanta el trabajo de Raúl Treviño, su estética oscura, de tintas monócromas o bícromas, me encanta muchísimo. O sea, el arte del Yermo, que creo que lo catapultó a la fama, yo trabajando en Webtoon, eh, con el cómic de Live Forever o Vive por Siempre. No más, Guillermo es increíble, es una historia de ciencia ficción mexicana, post-apocalíptica, de humor, comedia, adapta el estilo del manga. Yo la recomiendo mucho a todo aquel que pueda leer, aún puede leer en línea, si no me equivoco, se puede comprar también en línea, son 3 volúmenes, no más de 200 pesos, algo así. O se me ocurre, por ejemplo, Códice Negro, ¿no? Códice Negro de Camilo Moncada, que es un cómic también enfocado en el mundo como prehispánico, con esta onda de superhéroes, pero también de héroes y mitología. O por otro lado, también está el caso local, potosino, de Coatl, el defensor, ¿no? De Jair Martínez, o López, no me acuerdo si Jair nos está escuchando, pero por no saber pronunciar tu apellido carnal, perdóname. A ver, O también Chesil, tenemos la el, pregunta. ¿Los superhéroes deben de morir, sí o no? es que no estoy enfocado en que no debe ser esa la cuestión, porque Ok. no van a morir. El contexto social de contemporáneo no los deja morir, por más que los ataque gente como los engreídos de Martin Scorsese, etcétera, ya son Como viejos, yo. No, como, o yo no sea, los sí, ataco. no van a morir, no, esos arquetipos, esas ideas detrás de los superhéroes no van a desaparecer. Por eso yo creo que hay que enfocarnos mejor en cómo es que se adaptan desde lo local en estos ejemplos, las ideas fundamentales de lo que significa ser un héroe, lo que significa ser un villano. Creo que esa debería ser mejor la cuestión a que nos, porque es más fructífera, en mi opinión, apostar en un cataclismo o en el fin de la idea del Pero superhéroe. no crees bueno, ya hablaste, cabrón. Pero Tomás, yo voy a lanzar al aire. Yo voy a lanzar al aire. ¿No creen que es más divertido tener, por ejemplo, que digo, tampoco nos dieron millones de números por algo de haber sido, ¿no? Porque también la exigencia actual de las editoriales es una cosa bárbara. O sea, Sí, es claro. demencial. O sea, también entiendo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, tener historias autoconclusivas, generar mundo tras mundo, jugar con las posibilidades actuales de lo que se está narrando, por ejemplo, en la New World Fiction,
Que bueno, sí lo están haciendo, sí se está haciendo. Daniel, ¿se deben de morir los superhéroes, sí o no? ¿Debemos de matarlos? ¿Qué es lo que sigue? ¿Quieres matarlos tú? No, por supuesto que no, y más No, no, no. O por lo que sea, ¿qué decía chingados Chesil, o vienen sea, aquí? prácticamente son arquetipos, valores universales, ¿no? La valentía, la nobleza, etcétera. Entonces siempre hay que tratarlos, siempre hay que recuperarlos. Y aquí mi crítica con los superhéroes ni siquiera tiene que ver con la forma, sino con el fondo. Porque a mí me gustan los superhéroes, sin embargo, yo más bien creo que como cultura hay que tomar en cuenta qué tipo de heroísmo es el que necesitamos o qué tipo de heroísmo es el que puede vender, ¿no? Ya hablando en términos comerciales. Y desarrollar historias más profundas, historias más, no matadas, no historias pretenciosas, sino entender cuál es el heroísmo por el que queremos contar historias, cuál es el que vale la pena. El tema me interesa mucho, me gusta, me parece que no está suficientemente desarrollado en México, me parece que todavía no tenemos un baluarte que pueda ser el referente del heroísmo actual, ¿no? Es como influyente, ¿no? Todavía le preguntas un superhéroe a la gente en México y todavía te dicen Calimán. O sea, por Dios, ya de ser por lo menos un referente de los últimos años, Claro. y no hay, ¿no? Hay superhéroes, hay muy buenas propuestas, hay mucha gente haciendo cómic mexicano. Me encanta este tema, yo creo que eso también sería tema para otro programa completo, Ronnie, de qué está pasando con la escena del cómic nacional, porque me parece que están abiertas todas las posibilidades, y más porque el dibujante, el autor de cómic mexicano, dejó de estar eh, esperanzado en que salga algún editor altruista a buscarlo. Tan, eh, pues maduramos, digamos, ese sentido para publicar por cuenta propia, para hacer organizaciones bien consolidados. Hay gente en Monterrey, hay una camada en Ciudad Juárez, o sea, todo ese tema podría ser para tratarlo a fondo en otro programa, pero el heroísmo creo que todavía no está consolidado. Incluso me gustaría que ese fuera también uno de los, no sé, tengo como esa tentación de que todavía no hay un referente al cual podamos acudir. Cuando vino Will Eisner en el 99, me parece, precisamente dijo que habían llevado un montonal de carpetas con dibujos, con muestras de cómic, de páginas de mexicanos, y en esa época pues había un montonal de referencias a los superhéroes, todavía no había tanto al manga, había como cierto escapismo al hablar sobre México. Y cuando él dio su plática, dijo precisamente que él acababa de salir a pasear al de la ciudad y lo llevaron a las pirámides y a Zócalo y no sé cuánto. Y en los cómics que le habían llevado para mostrar no había ninguna muestra de eso. O sea, todavía no había gente mexicana contando esa realidad. Ahora creo que toda la escena, todos los que vimos, habíamos de auditorio, pero yo estoy seguro que eso permeó en otros compañeros. Todos los que escuchamos esas palabras, tratamos de contar nuestras historias. Entonces también, por eso, no sé si pues la mayoría de los autores nacionales que hay ahorita publicando independientemente, eh, cuentan, o sea, el cómic, la oferta es muy amplia, y hay pocos superhéroes porque pues, Will Eisner nos enseña que es mejor contar las cosas que uno está viviendo, ¿no? Y luego ya esas traducirlas en lo que quieras. Eso es, digamos que, la respuesta, Ronnie. No deben de morir los superhéroes, pero pues no va a haber un Superman. Sí, yo a lo que iba un poco más a que murieran los superhéroes es
Por ejemplo, que como dicen, yo sé que es otro tema, pero por ejemplo, a mí me encanta la valentía de los japoneses de poder sacarte un arco de 24, no sé, capítulos de anime o de 20 mangas, de que la gente, por ejemplo, el caso de Evangelion, ¿no? O sea, ¿cuánto le han pedido que Evangelion continúe? Y se han hecho pruebas y cosas y les vale madre. O sea, a mí eso me encanta. O sea, la confianza que tienen los pinches japoneses de generar, ¿no? Y que les valga madre lo que pida la gente y que sigan vendiendo, eso es lo que yo a veces critico un poco de la industria norteamericana. Obviamente sé que son contextos totalmente distintos. O por ejemplo, lo que ha hecho Alan Moore valientemente, o sea, no hay segundas partes en Alan Moore, ¿no? Pero no solo él, o sea, todo el movimiento del cómic underground inglés, ¿no? Es genial. No sé, o sea, yo iba más o menos por ahí, ¿no? O sea, yo sigo abogando, sigo necesitando las grandes historias de esa ficción. Y por ejemplo, ya para acabar este podcast, y va mi recomendación, yo recomiendo abiertamente el trabajo, te lo voy a recomendar, no me acuerdo el nombre, ahorita ustedes me deben decir el nombre, de este escritor que hizo Umbrella Academy. ¿Cuál es su nombre? De Gerard Way. Ajá, de Gerald. Por ejemplo, lo que hizo con The Doom Patrol. Ah, mames, una chingonada. O sea, vuelve a las bases. Obviamente, es que, bueno, si recomiendas Mike Miñola, pues sí, ya que le voy la chinga. O sea, pero por ejemplo, ahí rescato mucho y no me quiero meter en superhéroes famosos. Por eso me meto con Doom Patrol, porque sí tienen su serie y todo lo que tú quieras, pero no son tan famosos. Y vale la pena porque, por ejemplo, en Doom Patrol se permite que las continuidades no tengan validez, sino lo que tiene validez es el tomo que tienes en las manos, ¿no? Esa es mi recomendación. Obviamente, yo les voy a recomendar el trabajo que en algún momento hizo Beasley con el juez Dredd, con Lobo, que hay mucha ciencia ficción y mucho humor negro ahí en cómics. Es que mira, Obviamente, perdón que te interrumpa, Ron, dime. pero el asunto es que en México es hablar de dejar de contar historias sobre superhéroes, porque de entrada, pues primero habría que contar y agotar el tema. Los Ok, gringos lo han sí, eso sí. hecho y han depurado, o sea, Sí, sí. han llevado todo esto porque hay una industria, porque hay una tradición, porque hay una tradición tanto de dibujo como de cultura, como de ciertos, pues el marketing, todo va cobijándose, por eso pueden mantener personajes años. En México, si la industria se terminó a finales de los 90, principios de este siglo, y estamos hablando de una industria que ni siquiera era una opción para los que querían dedicar a los cómics. Digo, era una opción para Claro. cierto nicho, pero no era una opción para quien quería sacar superhéroes o sacar humor y todo. Era lo comentaba Chisil, de los sensacionales, de chambeadoras y de casi cuánta cosa. Allí había muy buenos dibujantes, había mucho mercado, había mucho, pero pues bueno, también colapsó por lo mismo de sobresaturar el mercado La televisión, y era obviamente. y bueno, y entonces empezó a migrar el público. Ahorita también está este problema, o sea, de entrada, el que hace cómic tiene que competir contra el que hace cómic en México tiene que competir contra la distribución que hay en los Sanborns o en Walmart o en puestos de cualquier otro editorial grande, ¿no? Tiene que competir contra personajes, contra ediciones que son millones de veces más conocidos. Un, bueno, cualquier personaje mexicano, ¿no? Y en el caso de los eh, autores, de Pilón están autogestionando su obra. Entonces, el nivel de producción ni siquiera puede ser regular. Cada vez se va publicando más cómics en México, pero si sacan 4 cómics al año, montón. Claro. En cambio, los japoneses pueden sacar 400 páginas al mes. No hay bronca porque tienen equipos de No hay trabajo bronca porque se completamente. pueden morir y no hay pedo. Lo cubre el Estado. Lo cubre el Oye, manga, Danis, para ir güey. cerrando, recomiéndanos, por favor. ¿Cuáles son tus títulos? Referentes a De ciencia cómic. ficción o terror, obviamente. Bueno, yo siempre voy a recomendar todo lo de Eisner, todo. Cualquier cosa que Will Eisner haya garabateado,
búsquenlo, léanlo y aprendan y maravíllense. Por supuesto que también voy a recomendar todo lo de Kirby, porque es Kirby. Y ya para salir un poco de lo clásico, vamos a pensar en... Bueno, sí, todas las series que ahorita tienen, todas las series de televisión están siendo adaptadas por un cómic previo, eh, que son adaptaciones de un cómic previo, pues, The Academy, Boys, Watchmen. Bueno, Watchmen no, es más, no lo voy a recomendar Watchmen, nada más por solidaridad con Alan Gracias. Moore. Pero The Boys, Luke and Faye, Umbrella Academy, las series de Flash, Titanes y todo eso. Pero lean los Neta. cómics, Sí, o sí, sea, sí. acérquense a esos cómics, que vale la pena ver, sobre todo porque eso hasta les va a dar cierta mamonería con sus compas, para cuando quieran decir, ya sé lo que va a pasar con este personaje, porque lo leí en el cómic. Y eso pues siempre termina siendo un buen motivo para sentirse superiores a su... Claro. Chesil, recomiéndanos. Como, Recomiéndanos. pues nada, en corto, el cómic mexicano de Tomás de Guillermo de Treviño y en inglés el actual run de ciencia ficción de X-Men de Jonathan Hickman. Es simplemente una obra de arte. Por otro lado, eh, pues nada, muchas gracias por haberme invitado otra vez, amigos. La verdad es que me divierte mucho con... Estamos en una segunda parte, igual ya enfocado en un superhéroe en concreto. Ahorita estamos tocando generalidades, ¿eh? Yo sé que están diciendo, no, es que hay que hablar esto. Por ejemplo, a mí me gusta hablar esto. A pesar de que yo no soy fan del manga ni tanto del anime, creo que son valientes, ¿no? Bueno, algo más, alguien que quiera apuntar algo extra antes de cerrar. Dani, Dani, ¿algo No, más? pues muchas gracias, Ronnie. Ojalá y podamos seguir haciendo estas cosas, ya que le agarremos el ritmo y todo, pero sí, con todo gusto, vengo y hagamos más y em, que lean cómics, que lean heavy metal, Heavy es un metal. clásico de México y arena. Ahorita estaría insistiendo en eso y Hay que invitarlo, ¿no? pues seguramente un Invitar día al vendrá editor y de... lo tendremos que... O hay que hacer bromas, güey, a editores, así por celular, o no. Ya para hacernos el Panda Show, güey, o algo así. Pero de la ciencia ficción. acá marcándole, haciéndole bromas telefónicas a escritores. Oye, Chesil, diles adiós ficción. ¿Cómo dices ficción? ¿Cómo? Está chingón, ¿eh? Yo no había pensado en la merchandising. ¿Cómo les dices? Ficcioneros Fictioneros. o ficcioneros, no Está, sé. está chido eso. Bueno, Sí, sí, sí. suena Sí, lo sé, raro. soy... Y también hay que hacer un programa de por qué carajos el sitio de México es esa ficción, se llama The Fiction Review. Por supuesto que sí. Oiga, no, pues muchas gracias. Pues bueno, no me queda más que pues, agradecer al buen Daniel Ortiz, a Joseph Cecil, miembro de la comitiva seleccionadora y editor de fictionreview.net, que visiten el sitio y que sobre todo pues se suscriban. Nosotros queremos creer que este proyecto de podcast va a durar, es decir, va a durar un buen rato. Y bueno, también estamos en Spotify. El enlace está en la descripción del video, junto con el link a iBox y a TuneIn. Pues la idea es acaparar lo más lo posible, ¿no? Ni siquiera pensamos hacer dinero aquí, sino pues divertirnos y pues ayudar a Eden. Eden, el creador y conserje de esta revista, que esperemos que en algún momento lo tengamos con nosotros. Pero sí es bien importante que se suscriban, como dirían, de que le den a la campanita. Sí, suscríbanse, compártanos con sus tías y abuelos. Exactamente. Incluso con las Sí, novias, ¿no? sí, porque aparte contamos cosas de viejitos, cabrón. Entonces está chido. Está bueno esto. Y pues bueno, eso es todo y pues terminamos. Muchas gracias, espero les haya gustado. En la próxima emisión es sorpresa, no sé. Creo que ya lo tenemos grabado, pero me está haciendo el interesante, nada más para hacer tiempo. Nos vemos, gracias y buenas noches.